Hola amigas del Camino de las Mariposas, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra sección Libros que la Iglesia prohibió y vamos a hablar de Montesquieu. Y bueno, Charles de Secondat, señor de La Bret y barón de Montesquieu, nació en 1689 en La Bret, cerca de Burdeos, Francia, dentro de una familia noble que poseía tierras, privilegios y cargos públicos, es decir, nuestro amigo Montesquieu pobre no era. Esto es importante porque Montesquieu no escribía desde la marginalidad ni desde el resentimiento social, sino desde el interior mismo de la élite política y jurídica de su tiempo. Es decir, no escribía como otros autores desde la pobreza o desde el no acceso a ciertas cosas, sino que él sí tenía acceso absolutamente a todo lo que se podía tener acceso porque tenía dinero y tenía una familia pues que tenía una buena posición social, pero aún así desde esa posición él decide escribir y hacer toda la revolución que hizo con su libro y bueno, hasta la iglesia lo vetó. Y precisamente por ello, a diferencia de otros filósofos ilustrados, su punto de partida no fue la búsqueda abstracta de la igualdad, sino la reforma del sistema desde dentro, un sistema que conocía profundamente. A él le tocó heredar el cargo de presidente del Parlamento de Burdeos, institución que no era un parlamento legislativo como hoy lo entendemos, sino un tribunal superior de justicia. Desde ahí juzgó personas reales con conflictos reales y pudo observar de primera mano cómo la ley no se aplicaba de manera igualitaria, sino que variaba según la posición social del acusado. No sé si le suene, pero bueno, hasta el día de hoy es así, ¿no? Si tienes dinero para contratar a un buen abogado, para llevar tu proceso, para faltar a tu trabajo, etcétera, pues la ley normalmente te da la razón, pero si eres asalariado, si no puedes contratar buenos abogados, etcétera, es muy difícil. Entonces él se dio cuenta de esto. Esta experiencia marcó profundamente a Montesquieu, quien fue testigo de cómo la aplicación rígida de las leyes producía injusticias evidentes, de castigos proporcionados contra la clase trabajadora y de cómo el poder judicial podía funcionar tanto como instrumento de opresión como freno al abuso. Por eso sus ideas no nacieron únicamente de la teoría, sino de la práctica cotidiana del derecho. Es decir, él no satanizaba ni decía que estuviera mal tener tribunales. Al contrario, hacen falta. Sin embargo, estos tenían que tener leyes adecuadas y estas leyes tenían que ser leídas de la mejor manera para ayudar a la gente. Otro factor decisivo en la formación de su pensamiento fueron sus viajes por Europa, especialmente su estancia en Inglaterra. Ahí observó un modelo político radicalmente distinto al francés, un rey limitado por el parlamento, jueces con relativa independencia y una prensa considerablemente más libre. Esta experiencia reforzó su convicción de que el orden político no dependía de la autoridad absoluta, sino del equilibrio entre poderes. Montesquieu vivió bajo los reinados de Luis XIV y Luis XV, en un contexto donde el monarca concentraba todo el poder. La Iglesia legitimaba el orden político y la disidencia era severamente castigada. A partir de ello llegó a una conclusión fundamental. El abuso del poder no proviene necesariamente del mal carácter de los gobernantes, sino de la ausencia de límites institucionales. De ahí su insistencia en los frenos legales y estructurales al poder. Es decir, las personas no es que abusen del poder porque son malas en sí, sino porque no tienen límites. Entonces, cuando una persona tiene demasiado poder, ese poder necesariamente lo corrompe y termina haciendo cosas que seguramente antes de tener tanto poder creía que no iba a hacer. Por lo tanto, es muy importante que las leyes pongan límites a todos los gobernantes. Un tercer elemento clave en su pensamiento fue su formación intelectual. Leyó a Aristóteles, de quien retomó la idea de las constituciones mixtas, a Cicerón por su reflexión sobre la relación entre la ley y la virtud, a John Locke, especialmente en lo relativo a los límites del poder, y estudió con profundidad la historia romana, que utilizó como un auténtico laboratorio moral para analizar el ascenso, corrupción y caída del poder político. En cuanto a sus creencias, Montesquieu no era ateo. Creía en Dios y consideraba que la religión podía contribuir a la moral social. Sin embargo, rechazaba firmemente que la fe se utilizara como herramienta de control político o que se confundiera la verdad espiritual con el poder coercitivo. Su conflicto, por tanto, no fue con la fe, sino con la Iglesia como institución de poder.
Es decir, recordemos que en aquel entonces se creía que los reyes eran elegidos por Dios por un tema divino y la iglesia era quien apoyaba esta idea. Por lo tanto, Montesquieu contra lo que quería luchar era contra esa parte, no contra la fe, ni contra Dios, ni contra nada, sino de este abuso de poder que se hacía en aquel entonces. En 1748 publicó su obra más influyente, El espíritu de las leyes. Este no es un libro de leyes en sentido técnico, sino una reflexión profunda sobre por qué las leyes deben ser justas y cómo deben estructurarse para evitar el abuso de poder. Entre sus ideas centrales destacan: las leyes deben adaptarse a la realidad humana y social, no imponer ideales abstractos. La libertad no consiste en ausencia de reglas, sino en vivir bajo leyes que no opriman. Cuando todo el poder se concentra en una sola instancia, la libertad desaparece. Es decir, el poder debe estar dividido, debe haber un contrapeso de poderes, como en México, que es el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, que están en el presidente, en el Congreso de la Unión y en nuestros tribunales. Bueno, y así Montesquieu